Muy buenas tardes a todos y a todas. Habrán venido algunos de comer, así que nuestro desafío para el evento, dado que no somos tantos tampoco, a los que están atrás, si quieren venir para adelante, los recibimos mejor, así estamos más cerca, es que no se nos queden dormidos, básicamente. Es un gran desafío para un panel a las 2:30, después de almorzar. Nosotros también almorzamos, así que también vamos a hacer el esfuerzo de nosotros no quedarnos dormidos. La verdad que en esta edición del Congreso, para mí era importante, cuando pensamos la mesa, cuando hablé con Vero, obviamente con Augusto, traer una visión distinta, una visión federal del sistema financiero y de lo que está pasando a nivel productivo en el país. Por eso me acompaña Alexis Sibilia, que es el presidente del Banco de la Pampa. La Pampa comparte una parte importante de su estructura productiva con lo que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires, pero también después se abre hacia la Patagonia, donde la realidad ya es diferente y la verdad entender también los problemas y los desafíos que ellos tienen es más que importante. Nos acompaña Marcelo Becerra, que es el vicepresidente también del Banco de La Rioja, y ahora nos vamos al norte, también una provincia productiva, pero que ciertamente sabemos que está enfrentando muchos de los desafíos que vemos en materia productiva a nivel nacional y obviamente también en materia financiera. Lamentablemente no pudo llegar por la neblina, pero también iba a ser parte del panel, Raúl Paolazo, presidente del Banco de Córdoba, porque nos parecía que con eso hacíamos un buen paneo general. A mí me toca moderar, pero como siempre que agarro un micrófono empiezo a hablar, voy a hacer dos cosas de introducción también para entender dónde está hoy y los desafíos que tiene el sistema financiero y también por qué me parece importante para nosotros como Banco de la Provincia de Buenos Aires el diálogo con otros bancos es que somos bancos complementarios. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es un banco que solo opera en la Provincia de Buenos Aires y en la capital porque estábamos antes de que la capital sea capital, o sea, cuando era parte de la Provincia de Buenos Aires. Pero con estos bancos no competimos, en realidad los complementamos, todos somos bancos regionales. Y además somos bancos públicos. Entonces los desafíos que enfrentamos de parte de la política económica, pero también de la propia naturaleza de transformación que está teniendo el sistema financiero son compartidos. Cuando nos juntamos, cuando conversamos, estamos pasando la misma realidad. En particular hoy tenemos un problema de fondo que los bancos públicos son bancos que generalmente financian el desarrollo y estamos viendo en los sectores productivos y en los ingresos de la familia la etapa de la fatiga del ajuste. El ajuste puede tener una etapa inicial que hasta para algunos puede ser virtuosa porque hay sectores que esperan cierta corrección macroeconómica y que cuando la ven quizás se hacen una inversión o toman un crédito, un gran crecimiento del crédito, pero el problema es que si el régimen macroeconómico no genera las condiciones para que esa deuda se repague, al momento de pagar las deudas empiezan los problemas y esto es lo que nosotros llamamos como la fatiga del ajuste. En nuestro banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el crédito en abril, el crédito en pesos al sector privado crecía al 9,5 por mes. Ahora en julio está creciendo al 0,8, que si descuenta la inflación, no importa cuál sea la tasa, pasamos a terreno negativo. Y en el sistema crecía al 7,4 en abril y ahora está creciendo al 0,6. O sea, lo que quiero decir es un problema no del Banco Provincia, sino el sistema financiero empieza a recortar el crédito en un contexto donde aparece la morosidad como un problema inherente a la actividad bancaria que genera un montón de desafíos. Morosidad en las familias, está creciendo mucho en el sistema financiero la mora de las tarjetas. Y cuando vemos los consumos, lo hablábamos recién con Alexis, lamentablemente la gente no usa la tarjeta para gastos superfluos, sino que empieza a cargar en deuda gastos básicos y eso es un problema que vamos a ver, pero también en las grandes empresas. Se ve en el crédito y se ve en el mercado de capitales. En el 24 hubo un gran uso de obligaciones negociables por parte de las empresas y se empiezan a caer y muchas de esas empresas trabajan, pues son empresas del sector productivo, con algunos de los bancos que estamos acá. Sobre eso, el gran desafío de la banca pública, sostener el financiamiento de la producción, sostener el acompañamiento a las familias, entender la coyuntura en un momento donde el sistema financiero pierde territorialidad. Y eso para los bancos provinciales es un gran desafío, porque la actividad financiera entendida como un servicio entra en crisis, porque se cierran sucursales, básicamente. Los bancos tradicionales recortan personal y los bancos nuestros tienen presencia territorial porque además cumplen un rol político. Entonces, esta tensión de sostener territorialidad
es cada vez más difícil porque obviamente implica tener una estructura de costos más grande y el señalamiento de que eso es un banco más ineficiente. Y en realidad lo que hay atrás de eso es un servicio que uno brinda en determinadas localidades. Pero a la par de eso, esta desterritorialización a las provincias, a los municipios, implica una erosión fiscal, porque se retira la actividad bancaria y queda totalmente digital. Ahora, el problema de muchas soluciones tecnológicas es que realiza una actividad económica en un distrito, pero sin ninguna presencia territorial, y es muy difícil la discusión impositiva, y de hecho han decidido públicamente emprender una guerra contra los distritos subnacionales en lo que hace al cobro de tasas y financiamiento. Entonces empieza a haber una compresión muy grande en este rol que uno tiene de acompañar a la producción, de sostener presencia territorial, de acompañar a las familias, compitiendo contra un sistema totalmente digital y además en un contexto de ajuste macroeconómico. Y ante este desafío, lo que nos queda por delante a nosotros es pensar y desarrollar cuáles pueden ser las iniciativas que nos pueden servir en esta etapa para sostener a los sectores productivos. Entonces, la primera pregunta, Alexis, si vos querés agarrar ahora sí el micrófono, es en esta coyuntura, en este momento, ¿cómo ves el rol de la banca pública y fundamentalmente cómo pensamos iniciativas para sostener el apoyo a la producción? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerte, Juan, por la invitación y al Ministerio de la Producción por toda la organización de la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, nosotros tenemos como banca pública lo que nosotros llamamos una razón de ser, que tiene que ver con esa territorialidad, con el acompañamiento, con entender que algunas variables no las podemos manejar, son variables que están dadas y tenemos que estar en determinados lugares. Yo ahora vine viajando por ruta, digamos, ayer, y veía lugares donde seguramente otros bancos no están, y el Banco Provincia, en este caso de Buenos Aires, o será el Banco de la Provincia de La Rioja, o será el Banco de La Pampa, tiene esa presencia que sin dudas otros bancos no tienen. Y es cierto que quizás nuestro accionista no tiene en primer lugar, no tiene una mirada de optimización de la rentabilidad como quizás tienen otras, pero también es cierto que los bancos debemos tener al menos lo que nosotros llamamos una rentabilidad que nos permita, o una ganancia, como lo quieran llamar, a fin de año, que nos permita ir financiando nuestro propio negocio y nuestro propio crecimiento. Dicho esto, la situación micro, no me voy a meter en la macro, pero la micro, en los sectores productivos de la provincia de La Pampa, al menos, crujen, permítame la expresión, crujen. Lo hacen los sectores productivos de mano de obra intensiva, lo hacen las explotaciones agropecuarias, lo hacen la industria, lo hacen los comercios y finalmente el consumo, que es el último eslabón, ¿no? En ese sentido nosotros tratamos de, y respondiendo a tu pregunta, yendo a la pregunta del moderador, digamos, el banco intenta con distintas herramientas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el capital de trabajo y algo de la inversión, que como dijo Juan es muy mínimo. Nosotros en la provincia tenemos una herramienta que es el subsidio de tasa, es decir, una parte de los intereses que tiene que pagar el cliente lo paga la provincia cuando entiende que ese proyecto de inversión es estratégico para la provincia, por el motivo que sea, por el desarrollo de una localidad, por la generación de mano de obra, por lo que sea. Eso funciona así hace muchos años, son partidas específicas del presupuesto provincial que se utilizan y funciona bien, y por primera vez ya estamos yendo al subsidio del capital de trabajo, digamos, ¿no? Siempre fue para subsidiar la inversión, ahora ya es para el capital de trabajo. Y por otro lado, lo que nosotros intentamos hacer es, poner la herramienta del precio, es decir, la tasa de interés lo más bajo, muy por debajo a veces de las tasas de mercado, intentando, como decimos nosotros, que el precio, la tasa, no ser parte no sé si somos la solución, pero por lo menos no ser parte del problema. Pero evidentemente muchas veces no alcanza y empezamos a ver estas cuestiones de mora que obviamente se traducen no es solamente a veces la mora de una empresa, sino esa mora genera una ruptura en la cadena de suministro, en la cadena de pago, en todo el proceso con sus clientes, con sus proveedores y derrama, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad que la situación es muy delicada y nosotros la intentamos, como dije, ayudar con las herramientas que tenemos, que seguramente no son todas las que quisiéramos, pero son las que tenemos vigentes. Marcelo, te quería hacer la misma pregunta. También agregar, bueno, primero voy a hacer una aclaración que aplica para el Congreso Productivo Bonaerense. Nosotros tenemos un vicio, que supongo que pasa en todos lados. Hablamos de la provincia y del Banco Provincia. Pero la provincia es la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia de Buenos Aires. Porque en La Pampa deben tener la misma conversación. Entonces vamos a mantener en visión que no estamos hablando solo de lo bonaerense. Pero lo que quería agregar es, en este esquema que cruje, buen término, ¿cómo ves la dimensión federal tan importante para nuestro país, que también parece puesta en crisis por políticas muy pensadas desde la ciudad de Buenos Aires y con poco anclaje en la realidad concreta que a ustedes les toca vivir día a día? Sí, bueno, buenas tardes a todos, a los que nos acompañan ahora. Juan, por invitarnos, que bueno, es un honor estar con él, que yo te veía de chiquito en tele, ¿viste? Muchas gracias por eso, bueno, y Alexi que lo conozco hoy porque es de otra cámara, así que muchas gracias. Volviendo a esto, fue muy buena la definición esta que tuviste, la fatiga del ajuste, que eso nos llega a todos, más en la provincia de La Rioja, ¿no? Que no es, digamos, casi todo, un 80%, depende de la administración pública. Y vos tenés muchos productores que les alcanzó, pero de sobremanera ahora. Nosotros como banco hemos tratado de hacer, no hemos tratado, hemos concretado, mejor dicho, de hacerlo más federal, de llegar a los pueblitos cerca de la cordillera, poniendo una agencia, poniendo un cajero automático, o sea, agencias para atención al público, ¿no? Que eso la gente que vive ahí tiene que viajar entre 50 kilómetros a un centro donde puedan tener un cajero. Es una forma, ¿no? de ser federal, ¿no? De llegar a todos los puntos de nuestra querida Rioja. Yo creo que todo está centralizado en Buenos Aires, está muy centralizado, ¿no? Pero bueno, nosotros copiamos las cosas buenas que tiene de esa centralidad y de llevarlas a cabo. Estamos muy complicado el banco y muy complicado todos los productores. Nosotros hemos ido de alguna manera trabajando como si fuera una economía hasta familiar. Por ejemplo, nosotros en Chilecito tenemos una empresa que es agroandina, es una empresa estatal, funciona muy bien, ¿no? Y produce alimentos. ¿Y qué hicimos, por ejemplo, con los tomateros de la zona que no tenían crédito? Entonces fuimos uno por uno para armar un gran paquete de tomate, ¿no? Para abastecer. Y a ellos los asistimos, ¿no? Suena algo rudimentario, ¿no? Pero es con criterio común, ¿no? De juntarlos a todos, a los tomateros, las cooperativas, ¿no? Y bueno, el banco a donde está como agente financiero de solventarlos. Así que, bueno, compartimos plenamente que tenemos que ser federales. Sí, sí. El federalismo entendido hacia adentro de cada territorio, que a veces dentro de las propias provincias se repite el modelo centralista, lo cual a veces se pierde de vista, implica un desafío muy grande para los costos, porque llevar un cajero a esa localidad seguramente no Sí, es tan... es costo, pero nosotros lo tomamos con una inversión. ¿En qué? En la gente. Es un costo para el banco, para la provincia, pero es una inversión. Claro, con este desafío ahora encima de la discusión impositiva que se ha vuelto tan agresiva. Preguntarte, Alexis, si tenés ganas o tenés, porque algo también charlamos antes, ¿cómo ves a los sectores? Sabemos la fuerza de la ganadería, de la producción que tiene en toda la provincia y también cómo se está viviendo en las localidades más alejadas y quizás sufren más las condiciones del clima, los cambios, porque el cambio en la matriz energética para la producción y para la propia vida debe ser un desafío y ustedes están muy expuestos a eso. Sí, sí. Bueno, nosotros somos una provincia, la provincia de La Pampa es una provincia que depende muchísimo del clima. Tiene un pedacito a nuestro oeste, que sería el oeste de la provincia de Buenos Aires, que compartimos, que es la zona, partecita de la zona más agrícola, digamos, más vinculada justamente a la siembra, pero el resto de la provincia básicamente es una provincia ganadera, es una provincia de cría fundamentalmente de animales bovinos, de carne. Y es un buen ejemplo, ¿no? Nosotros, la provincia ha ido desarrollando
con empresarios, darle valor y parte de la industria más importante que tiene la provincia es la industria frigorífica, ¿no? El procesamiento del alimento. Las 4 o 5 plantas son todas son plantas que tienen una parte importante de su producción para la exportación, pero también para el consumo interno. Ahí se faena no solamente la producción de la provincia de La Pampa, sino del oeste de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Córdoba, del sur de la provincia de San Luis, digamos, un regional. Y sin embargo, esa industria hoy en día está en crisis también. Es decir, es una industria que los 4 o 5 frigoríficos más importantes de la provincia están con problemas. Y no problemas donde uno se puede sentar a pensar en, como pasaba años atrás, en inversión en frío, en ampliar la planta, en cumplir con estándares que exigía la Unión Europea o el mercado americano, sino en términos de capital de trabajo, de problemas en la colocación del producto, digamos, problemas. Y es un buen ejemplo, cuando la industria frigorífica de la provincia empieza a tener problemas, va para atrás, porque en definitiva no puede pagar a sus proveedores, que no son ni más ni menos que una enorme cantidad de pequeños productores de Hacienda de la provincia. Así que realmente en ese sentido nosotros tenemos no solamente la inclemencia del tiempo. Yo siempre digo que cuando la provincia de Buenos Aires sufre alguna inundación, la provincia de La Pampa tiene un buen año, ¿no? Somos la parte más sacrificada en ese sentido, pero bueno, sinceramente hoy las variables macroeconómicas están conspirando contra el desarrollo y contra el desarrollo de esas industrias en particular, digo, pero en general con todos. A mí me toca muchas veces reunirme con las cámaras, ¿no? Entonces uno se reúne con la Cámara de Expendedores de Combustible, con la Cámara de Comercio de la provincia, pensando en algunas promociones. Me reúno con UNILPA, que es la Cámara de Industriales de la provincia. Y en todos el problema es similar, digamos, no es como esta Cámara está bien y esta no está tan bien, sino que es unánime el problema. La Cámara de Comercio en términos de consumo, la Cámara de Industria en términos de competitividad, la Cámara de Expendedores de Combustible, por lo que todos ya sabemos. El panorama, no quiero ser pesimista en este congreso, pero tengo que decir que no veo un panorama alentador, no sé si vale la expresión. Sí, está perfecto porque es la realidad que nos toca. Nosotros ahora estamos empezando vacaciones de invierno y vamos a tener varias promociones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que en un proceso que empezamos el año pasado, quienes vengan de La Rioja con las tarjetas del Banco de La Rioja van a acceder a los beneficios del Banco Provincia. Y si alguien del Banco Provincia de Buenos Aires se va para La Rioja, va a poder acceder a los beneficios que ofrece, que es algo que venimos hablando para intentar generalizarlo más justamente por esta naturaleza complementaria que tenemos. Mencionaste algo al pasar que si querés contarnos. La Rioja tiene una tradición de varias empresas públicas articuladas en el sector productivo y ahí ustedes siempre tienen un rol. De hecho, el presidente del banco es el ministro de Producción, ¿no? Federico, yo sé que de Comer tiene como una acumulación de cargos ahí, sí. ¿No? Está siempre ocupado. Está siempre ocupado. Pero es una experiencia, porque hay una clave de algo que dijo Alexis, que es algo que nosotros venimos trabajando, de cómo pensar la perspectiva en esta coyuntura, que es la construcción de herramientas de forma colectiva, o sea, complementar lo que hace un banco, lo que hace la provincia, en nuestro caso lo que puede hacer un municipio o una cámara. Yo creo que parte del desafío que también tenemos es que el sector privado también entienda la coyuntura y empiece a construir, porque a veces esto pasa en el sector agropecuario, hay que intentar llevarlo a otros sectores. El problema del riesgo se puede compartir dentro de una cadena de valor para uno generar productos que lleguen a quien lo necesita en condiciones favorables. Pero si querés tirarnos dos títulos, porque mencionaste ahí lo del tomate, que igual es un sector que está en crisis, entiendo ahora. Está en crisis, sí, todo está en crisis. También nos hemos reunido con distintas cámaras, ¿no? La de turismo. No sé lo que está pasando. No sé y sí sé lo que está pasando, ¿no? Realmente yo noto, y no es ser pesimista, ¿no? Porque soy muy optimista, sino que están detonadas todas las áreas. Y son las políticas nacionales que nos llega desde el recorte, esto que afecta a la provincia y nos afecta a nosotros, ¿no? Para poder otorgar créditos, ¿no? Para seguir avanzando, o que utilizan la tarjeta de crédito únicamente para el supermercado,
o sacan crédito las personas para pagar la luz. No sé hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y la gente que no le está alcanzando, sacando pensiones, sacando cosas, pero al voleo, ¿no? Que te va tocando. Y es muy particular nuestro banco, al ser chico, en la provincia chica, donde vos los conocés, y nosotros tenemos contacto a diario con la gente. O sea, estamos en el territorio permanentemente. O sea, sabemos que Don Luna le pasa esto, la situación. Parece increíble, ¿no? Pero porque son ciudades chicas, que quizá le debe pasar a la Pampa. Nosotros tenemos 38 empresas estatales. Funcionan muy bien y es el claro ejemplo de que lo público no es malo. Ordenado como las empresas estatales, esta que tienen, funcionan a la perfección. Funcionan a la perfección. Estamos ahora medio, bueno, por la crisis, vuelvo a decir, pero funcionan muy bien. Por ejemplo, hay una, Caine se llama, que busca todo lo que es la genética de los animales, el ganadero, ¿no? Ellos van buscando la genética, entonces hay 61 pymes, productores que le compran a esos animales, ¿no? Que no son baratos para nada. Entonces ahí el banco donde los refuerza, es buenísimo. Hay una fábrica de vidrios, tenemos el parque eólico también que genera energía, ¿no? Y es muy bien y 100% sustentable, ¿no? Gran parte de la población se está utilizando. Bueno, hay infinidad de la energía también del Estado, el banco. Hay, bueno, de estas 38 que son internet también es provincial y funciona muy bien. Y el banco el que va trabajando con ella, así como el tema de Caine, con el tema de la genética de los agropecuarias, ganadera, así trabajamos con cada una de ellas, ¿no? Ya sea con esta de las pasas, por ejemplo, de uva, bueno, nosotros reforzamos, y el mismo sistema que hemos hecho de los tomates, así lo hacemos en cada uno de los productores. Y funciona muy bien. Suena como muy rudimentario, como muy doméstico, pero funciona. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguien quiere tomar la palabra, romper el hielo, no romper el hielo. No sé cómo funciona. ¿Hay preguntas en los paneles? Perfecto. No sé si hay preguntas igual. ¿A Ale le hicieron preguntas? Allá atrás. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la charla. Bueno, me llamo Leandro, soy de Bahía Blanca, trabajo ya en el área de producción. Antes que nada agradecer, Juan, porque la verdad que el Banco Provincia ayudó muchísimo. Creo que es un ejemplo de cómo la banca presente, la banca pública sobre todo, ayuda a las comunidades que hoy por hoy, este año le tocó a Bahía Blanca, pero le puede pasar a cualquiera, lo del cambio climático, es una ruleta. En ese sentido me parece que es que resaltar, digamos, ¿no? Que la comunidad donde vivo yo, sin eso estaría hoy en día en jaque mucho más grave de lo que está. O sea que creo que hay que invitar al pensamiento colectivo de decir, che, sin esto, sin la banca pública, ¿qué va a pasar de las comunidades que por ahí tienen un desastre de este tipo, ¿no? Eso y bueno, también celebro el tema de los microcréditos para los emprendedores. La verdad que es importantísimo eso, replicarlo y ojalá que con Axel mediante o como fuera a lo largo y ancho del país, porque la verdad que lo necesitamos muchísimo en los años venideros. Es una política importantísima. Gracias. Bueno, gracias. Sí, en Bahía Blanca es un tema que hoy no le dimos mucho, que tiene que ver con lo que es la sostenibilidad ambiental y los desafíos que implica. Siempre uno tiene que tener, cuando habla del sistema financiero, no puede evitar la reflexión a la necesidad de construir políticas nacionales de regulación que permitan. Porque una de las cosas que pasó en Bahía Blanca cuando tuvimos esta inundación es que la asistencia que cada banco ofrecía no tenía el acompañamiento normativo que podría haber tenido de parte del Banco Central para facilitar el crédito habida cuenta de la obligación de emergencia. Entonces la banca privada, porque tiene otra racionalidad, se retrae, carga mucho sobre la banca pública. Obviamente nosotros tuvimos la decisión política, había que estar, no íbamos a especular, se trabajó mucho para que la oferta llegue rápido, sea digital, bueno, entendiendo un montón de problemáticas, no exento de un gran desafío y de la falta de marcos, porque si vos empezás, digamos, a nivel global, hay muchas normativas, muchos fondos disponibles para financiar emergencias de este tipo, pero lamentablemente el gobierno nacional acá nos apagó todo.
Y respecto a lo del microcrédito, sí, bueno, un panel de eso, el señor que está ahí de saco azul, ahí en el medio, canoso, es el presidente de Provincia Microcrédito. Pero, ya que estamos en un panel federal, nosotros tenemos la expectativa de, con Provincia Microcrédito, ir en lo posible llevando en alianza con, eso es algo que también queremos charlar, en alianza con bancos provinciales del interior, la herramienta de microcrédito para que llegue a la mayor cantidad de territorios posible, fundamentalmente porque eso implica toda una tecnología de gestión del crédito, de la evaluación del riesgo y otras cuestiones que nosotros ya lo tenemos. Y ya lo tenemos, ya lo trabajamos en la provincia de Buenos Aires, podemos ir a buscar otros territorios, no está Raúl, pero uno de lo que estamos hablando es con Córdoba y obviamente donde podamos ir llevándolo, lo vamos a hacer porque entendemos que es una muy buena puerta de acceso porque son sectores que si no vienen a un banco quedan a merced de un determinado sistema financiero que es muy agresivo. Así que sí, gracias. No sé si alguien quiere. ¿Alguna otra pregunta? Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les hago una pregunta. Él recién habló de Provincia Microcréditos, que es una herramienta de inclusión financiera. Sé que en las provincias de ustedes hay otras, por ejemplo, fondos de garantía, y hay provincias que no lo tienen. ¿Vienen trabajando también otras herramientas de inclusión financiera, aparte de estas, aparte de las que conocemos, o si Juan quiere contar, y si vienen trabajando en articulación por el tema de garantías, cómo fue la experiencia, FOGAR, etcétera? Bueno, hablo por el banco, digamos, por el Banco de la Pampa. Lo primero es que nosotros muchas veces tenemos trabajos compartidos con nuestro hermano mayor, acá a la izquierda. Por ejemplo, Fogaba, ¿no? Nosotros muchas veces para nuestras sucursales, nosotros tenemos prácticamente 10 sucursales en la provincia de Buenos Aires, los emprendedores de ahí trabajan con un sistema de garantía que es Fogaba, está acá, y nosotros trabajamos muy bien con esa garantía. En la provincia de La Pampa tenemos un fondo de garantía pública, Fogapam, que funciona para los emprendimientos productivos justamente para las pymes, dentro de la provincia. Por supuesto que hoy vine un poquito a escucharlo a Alejandro y escucho esto de los microcréditos, lo había visto y a nosotros nos interesa mucho porque a veces el tamaño del Banco de La Pampa, hablo ahora específicamente, le es muy difícil abarcar todos los temas y todos los sectores, ¿no? Entonces, en determinados temas es necesario alianzas estratégicas con bancos de similares características. Me refiero a bancos públicos que nos puedan ayudar en eso, porque nosotros no tenemos ni el expertise ni la capacidad de poder hacerlo, y ni siquiera podría decirlo, la espalda, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece bien esta formación de alianzas estratégicas. Hablábamos de alguna otra antes de entrar con Juan, que seguramente vamos a estar pensando. Lo agarré un poquito en el pasillo a Alejandro y también le hablaba de alguna otra, porque nosotros creemos que es la manera. Es imposible pensar un banco público provincial de la envergadura del Banco de la Pampa, insisto, no es el caso del Banco Provincial, que sea un banco multitarget, ¿no? Que pueda atender a las grandes empresas, al microemprendedor, que tenga un fondo de riesgo, que es muy complejo y en ese sentido, sin dudas, creo que la forma de trabajar esta cuestión de federalismo que hablamos es entender que entre bancos públicos además no existe esta competencia feroz de que el cliente es tuyo, entonces yo te lo quiero. Tranquilamente podemos trabajar, como decimos nosotros, el sol sale para todos y sin dudas podemos complementarnos, y nosotros, que somos el banco chico en esta situación, necesitamos de la experiencia de los bancos más grandes que nos ayudan con ese tema. En nuestro caso también tenemos un fondo de garantía, Fogaplar, que es nuestro socio estratégico, ¿no? Y funciona muy bien. Está hace poquitos años que está funcionando, pero muy bien. Hay un gran equipo. También es un banco chico, el nuestro, ¿no? Y bueno, tenemos todas esas necesidades. Y lo que es bueno es que no hay grandes incobrables. El porcentaje no en Fogaplar no es grande. Así que bueno, eso sería. Sí, bueno, no, de Fogaba debe tener su propio panel, así que no era yo. Sí, de cualquier iniciativa vinculada a ampliar
el banco, nosotros hablamos mucho con ellos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es uno de los bancos más grandes del sistema financiero, pero no deja de ser un banco provincial. Entonces nosotros tenemos algunas capacidades que podemos desarrollar y tenemos la vocación y la decisión política de compartir toda esa experiencia con el resto de los bancos provinciales, en un diálogo que la verdad que si bien hace mucho tiempo que está, en este último tiempo por cuestiones que sí tienen que ver con el abandono del gobierno nacional de ciertas funciones, que en nuestro caso con Marcelo y seguramente en breve con Alexis, que tiene que ver en la Cámara, donde generalmente nos nucleamos los bancos públicos, que es ABAPRA. Eso siempre estuvo conducido, por lo menos en los últimos años, por el Banco de la Nación Argentina. Y bueno, estos diálogos no terminaban de madurar. El Banco de la Nación decidió irse de esta Cámara, decidió salirse de este rol. Y bueno, nos toca ahora del Banco de la Provincia asumir la presidencia, pero fundamentalmente hacerlo de forma colectiva y de darle mayor densidad a todos estos diálogos. Porque nosotros tenemos esa capacidad y ese desafío que no deja de ser que a nuestra escala los problemas son compartidos. Sostener, lo dije al pasar, el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene 420 sucursales. No me acuerdo el número, algunos chicos se acuerdan, no me acuerdo en cuántas localidades somos la única presencia bancaria. Deben ser alrededor de más de 100, 150 creo. La única presencia bancaria. Encima ahora se están cerrando sucursales bancarias, en todos lados. La decisión de los bancos de achicarse. Entonces, paradójicamente, creo que alguno de ustedes lo mencionó al pasar, la demanda sobre nosotros crece. En el momento en el cual el mercado desaparece, porque si no hay un oferente privado es porque el negocio desaparece, la demanda sobre lo público no es que la gente dice, bueno, listo, ya está, se fue, no hay negocio, me la banco. Viene a los bancos públicos y nos piden más presencia. Entonces nos ponen un gran desafío. La competencia, la inclusión financiera a través de los canales digitales es fundamental, pero es una cuestión de escala, de necesidad de inversión, que muchos de los bancos más pequeños y también para nosotros no son tan fáciles de sostener para la presión competitiva que hoy pone el mercado, y cuando dejamos de ser banco público y somos solo bancos tenemos que competir con ese actor privado, en condiciones donde ellos no tienen estos roles. Entonces también hay un gran desafío de revalorizar la pública, y creo que la clave, tanto entre bancos con municipios, entre estamento del sector público, habida cuenta de la falta del gobierno nacional y con el sector productivo, es la construcción de lazos comunes y de herramientas coordinadas entre diferentes actores de forma solidaria. Porque no hay hoy un actor que pueda asumir el rol que tiene que asumir el rol nacional. Este es el problema. Ningún actor de los que estamos hablando tiene el peso por sí mismo que tiene el gobierno nacional. Lo que podemos es solidariamente buscar la forma de recrear condiciones que permitan cumplir estos roles que son tan necesarios y que es la razón de ser de los bancos públicos. Lo dijo Alexis, yo siempre digo, los bancos privados dan un servicio para ganar plata, los bancos públicos ganamos plata para dar un servicio, no está el objetivo en ganar plata. Tampoco podemos ser irresponsables con el manejo de lo público, así que tenemos que generar un negocio rentable y sostenible, porque es lo que después nos permite ofrecer el servicio, que es el objetivo final de lo que hacemos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la intervención de los tres. Soy casi un colega de ustedes porque he trabajado muchos años en la banca pública y 10 años de director del Banco Central. Y me alarmó al unísono recién cuando ustedes plantearon el tema de la retracción en la capacidad de consumo de sectores medios bajos hacia abajo en el pago de servicios. Es un tema que también tienen paradójicamente las empresas proveedoras de servicios. Las medianas, las grandes, las cooperativas, proveen servicios de gente que no está en condiciones necesariamente de pagar. ¿Por qué no se piensa a nivel? Yo he trabajado en cosas muy exóticas en el Banco Central, la línea de inversión productiva, el swap con China, o sea que todas cosas que parecían locuras y después se terminaron convirtiendo casi en imprescindibles. ¿Por qué no se trabaja en el campo de ABAPRA ahora, sobre todo con el retiro Banco Nación y demás, en alguna idea de compra mayorista que hagan los bancos de los servicios para garantizarle la cobranza a las empresas y al mismo tiempo financiar a los sectores que no tienen capacidad, salvo que terminan pagando la energía más cara, la luz más cara, toda una cantidad de servicios
o como llaman muchos en los sectores populares, no puedo pagar los impuestos. En realidad sienten que eso ya no es un servicio, es un impuesto, y un celular es parte de una herramienta de trabajo, digamos. O sea, creo que habría que explorar algún mecanismo más popular de salida para esos sectores que no pueden atender el pago con su ingreso tradicional, ya sea un trabajador formalizado o uno peor, aún no formalizado, que tiene ingresos que son inestables, pero que a lo mejor en el tiempo sí puede. Las compañías lo hicieron en la crisis del 2001, vendían, y lo siguen vendiendo para sectores populares, siguen vendiendo energía anticipada. Vas con la tarjeta, pagás y te dan la cantidad de lo que pagaste en ese caso. Pero conociendo en ciudades como Mar del Plata o en otras grandes, yo me doy cuenta que la compañía tiene problemas grandes, porque de pronto empiezan 50 familias a colgarse de una línea porque no pueden pagar, y tiene que venir la empresa a hacer la vista gorda, y pasa a ser un mecanismo complejo también para la empresa. Si hubiera un mecanismo de financiamiento de esas familias, probablemente se podrían hacer con el agua, con el gas, con la electricidad, probablemente con las compañías de comunicaciones, algo que pueda darle sentido a una parte más social. Es una pregunta, ¿eh? Sí. Yo supongo, Arnaldo, que vos tenés algo más pensado o más en detalle, así que lo que deberíamos hacer es, en todo caso, charlemos más en detalle lo que estás pensando, porque así tirado tiene un montón. Yo sí creo, sí tomo dos cosas: creatividad y pensar en conjunto. A priori, lo que digo hoy, pero esto cambia, porque también nos toca administrar bancos en un contexto donde las políticas que hacen al manejo monetario son particularmente erráticas. Esto ya es un problema más técnico de gestión nuestro, pero que pasa todo el tiempo. Más allá de que el gobierno dice que hay un plan y todo marcha de acuerdo al plan, nos tiran de una semana a otra cambios normativos de funcionamiento del sistema sin decir agua va y sin que nadie termine de entender para dónde están queriendo ir. Entonces un día escupen un montón de pesos a los bancos, hoy, de hecho mientras estamos acá, salieron corriendo a rescatarlos subiendo las tasas cuando nadie esperaba. O sea, hay un comportamiento también de la política económica, no solo la gran política macroeconómica de ajuste, sino que también hay un comportamiento en lo que hace al manejo diario muy complejo. Entonces, en determinadas coyunturas, eso que vos decís, quizás hace 2 semanas, te digo, está perfecto, pero esa liquidez para anticipar los fondos quizás no está, porque había una restricción muy grande de liquidez, y a la semana te escupieron todas las LEFI y de repente tenías un margen de decir, bueno, quizás se puede pensar. Pero yo lo que creo, y no sé si alguno de los muchachos quiere ampliar, es, sí tomo pensar con creatividad y pensar de esta manera. Hay que pensar soluciones que permitan sumar diferentes actores en una coyuntura que, como decimos, requiere un cambio de política del gobierno nacional, y eso es lo que más preocupa. De fondo, para que deje de crujir el entramado productivo necesitamos otro marco de política macroeconómica, y ahí hay un desafío muy grande. No, y entiendo, otro banco central también, pero lamentablemente eso no lo tenés, hay que... No, por eso, sí. En el medio hay que buscar soluciones. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Soy Alejandra, soy presidenta de UCIT, Unión de Comercio, Industria y Turismo de Villa Gesell. Bueno, quiero agradecer siempre a Microcréditos, que siempre nos está dando una gran mano y nos capacita continuamente todos los años en nuestra Cámara. Bueno, y a Juan siempre, que está acompañando a Villa Gesell con las promociones de cuenta DNI. Quería saber si van a ver, aparte de las que ya nos han dado, las promociones para esta próxima vacaciones de invierno, porque la realidad es que cuenta DNI tiene pocas. Estuvimos viendo que para mayores de 60 y para mayores de 13 años, y me parece que habría que, la verdad que es el concepto que tomamos entre todos, porque es para los comerciantes que necesitamos más promociones, en lo posible más apertura, fuera de la cuenta DNI, que tiene las 3 cuotas sin interés, con las tarjetas que están bárbaras y lo están utilizando perfectamente. Bueno, es algo que necesitamos para estas próximas vacaciones. Es algo que solicitan los comerciantes para poder vender más en la situación económica que estamos, y la verdad que hosterías y hospedajes que ofrecemos desde Villa Gesell no están teniendo muchas reservas. Está bastante complicado, como está todo el país. Así que nada, tenemos la oportunidad de trabajar con cuenta DNI permanentemente, y bueno, solicitamos un poquito más de apoyo por ese lado, si puede ser. Bueno, a ver, la respuesta a la primera parte tiene que ver con lo que venimos hablando. Nosotros
a través de Cuenta ENEI, nuestra billetera digital, hemos tenido un programa de beneficios muy centrado en el acompañamiento al comercio minorista. La primera respuesta que tengo es, somos las mismas personas y tenemos las mismas definiciones de política. Ergo, lo que nosotros en esta coyuntura estamos enfrentando es lo mismo que le pasa al comerciante y lo mismo que te pasa a vos en la Cámara y lo mismo que le debe pasar a los comerciantes de Gesell, que es, perdón, ahí te veo, que es el diseño de la política económica. Si crujen las empresas, si crujen las familias, si la fatiga del ajuste le llega a los proveedores de servicios, nosotros, que nuestro rol es trabajar al lado de todas esas empresas, expresamos la misma realidad. El sistema financiero, más por todo esto que estoy hablando, el rol de la banca pública hoy está sobredemandado. No es que nosotros tenemos... Entonces, todo lo que nosotros podemos poner a disposición, lo ponemos a disposición siempre. Porque es nuestro objetivo, nuestro rol, y es lo que nos definió la definición política de Axel. Entonces, obviamente quisiéramos hacer más, siempre queremos hacer más. Cada vez que pudimos hicimos muchísimo más, pero tenemos una coyuntura. Creo que ahí también hay una conversación, vos sos de la Cámara, hay una conversación de cara a los comerciantes, primero el valor de lo público, porque nosotros cuando yo he ido a Gesell más de una vez y vos lo sabés, le explicás a muchos comerciantes de que esos beneficios llegan por una decisión de política y que también dependen de un contexto macroeconómico, quizás entra por uno y sale por otro y después toman decisiones que parecen contrarias a ese interés, pero igual te reclaman los beneficios de la banca pública. Entonces, ahí tenemos que poder poner en crisis lo que está pasando, que es el gobierno nacional y sus políticas. En tanto nosotros podamos, lo vamos a hacer. Ahora, lo comentaba hoy, no, vos no estabas porque era con los secretarios de producción. En algunas localidades estamos probando, hay algunas localidades que está funcionando mejor, que es buscar maneras donde el beneficio también sea una parte acompañada por el comercio, porque hoy lo financia íntegramente el banco. Entonces, obviamente entiendo el pedido, y si nosotros tenemos la capacidad, lo vamos a hacer todas las veces que podamos, y cada vez que podamos hacer más, vamos a hacer más, por esto que venimos hablando y el propio rol que tiene el banco. A nosotros, el pedido que vos planteás, seguro que a cualquiera de ellos lo recibe primero del ministro de Economía o el ministro de Producción, cada vez que se acerca la temporada y te dice qué van a hacer. Después, el gobernador, todo gobernador viene y te dice qué pensás hacer para la vacación de invierno, qué es lo que van a ayudar. Porque eso es lo que queremos de la banca pública. Entonces, lo que nosotros hacemos es maximizar las opciones que tenemos en una coyuntura dada, que como te explicaba es muy volátil e inestable. Así que creo que esto que hablamos, lo que hay que tener es abrir la posibilidad de dialogar y de pensar entre todos de qué forma le damos más potencia a esos 10,5 millones de usuarios que tiene Cuenta ENEI para que sigan consumiendo y sigan traccionando la actividad en este momento que es tan difícil. Vos créeme que pedidos como el tuyo nosotros recibimos quizás antes. Vos, una empresa, no te pedía un crédito de capital de trabajo a tasa subsidiada y con periodo de gracia porque le sobraba el crédito y te estaba hablando de un crédito de producción. Y hoy te vienen a pedir plata para pagar sueldos y te piden plazo largo y no pagar intereses. Bueno, todo eso es un costo financiero. Entonces, digamos, tenemos lo que lanzamos para la vacación de invierno. Si tenemos la ventana de hacer más, haremos más, por supuesto. También el tiempo lo dicta esta perspectiva complicada que estamos viendo, porque vos mencionas las 4 cuotas sin interés y lamentablemente, por otro lado, lo que estamos viendo, y lo mencionaron acá, es un incremento en la morosidad de las tarjetas de crédito. Entonces, nosotros podemos seguir cargándole cuota a las tarjetas, pero la gente ya no puede consumir porque está sobreendeudada. Y no lamentablemente, para irse de vacaciones y venir en vacaciones de invierno a Gesell, sino para pagar la luz. Ese círculo vicioso nos arrastra a todo, porque eso también a nosotros, por diferentes motivos, nos quita capacidad para sostener cada uno de los programas. Yo creo que lo tomo totalmente y dentro de lo que podamos lo haremos, pero sí creo, y dado que vos sos una Cámara, creo que habilita una conversación también en conjunto de lo colectivo y de lo público, porque lo que hoy nosotros no podemos hacer no es porque digamos, bueno, gobierna Milei y así que ahora somos libertarios nosotros, bueno, que se consigan las promociones a través de un banco privado. No pensamos eso, no creemos que tenemos que hacer lo mismo que Milei, no queremos hacer lo mismo que hacen ellos, no tenemos ninguna vocación. Vamos a hacer todo lo que podamos, pero el contexto lo marca el gobierno nacional. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno. Para sí. aportar a lo que decía con el tema de la energía, nosotros con el banco
Hay una empresa también estatal que produce todo lo que son paneles solares. Tenemos un programa para 50 familias, para un préstamo, ¿no? Para colocar los paneles solares, que a su vez se autoabastecen y inyectan a la red energía y la venden, ¿no? Bueno, en eso hemos estado, todos los que estaban postulantes para eso dicen, mira, prefiero sacar un crédito para otras cosas y no para eso, te dice. Así que a veces vos podés tener la mejor idea y, insisto, por estas políticas que son terroríficas, no tienen otro nombre, no puedes avanzar en muchas cosas para innovar, cosas lindas que vos tenés. Es algo irrisorio, pero es el sentido común y es lo que marca la realidad. Más allá de la idea política, más allá de todo eso, es la realidad que vos lo ves. Te piden préstamos para pagar la luz. No sé, es increíble. Yo lo tomo como ejemplo porque es increíble. Gracias. Bueno, creo entonces no tenemos más preguntas. Yo les quiero agradecer porque ellos vinieron de muy lejos, la verdad, para estar hoy con nosotros. Sé que muchos viajamos, pero viajamos dentro de nuestra provincia. Ellos vinieron, Raúl tuvo toda la vocación, de hecho vino en avión ayer desde Córdoba hasta Mar del Plata y por la niebla lo mandaron de vuelta, así que ya después no pudo volver, pero tenía toda la vocación de estar, me llamó, me pidió disculpas, porque justamente el desafío, lo que nosotros queríamos, primero poner en valor el rol de la banca pública, entender que somos parte de una misma realidad, la provincia de Buenos Aires, las provincias de todo el país, estamos atravesando una situación muy complicada y llena de múltiples desafíos y que todos tenemos que buscar la forma de construir herramientas en conjunto, tienen que ser solidarias y tienen que ser colectivas, había cuenta de lo que no podemos evitar en la conversación, y perdón que insista con esto, es el gran ausente que es el gobierno nacional, que tiene, por la propia estructura de nuestro país, el peso casi decisivo en muchísimas de estas conversaciones. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer va a orbitar en torno a subsanar o intentar paliar, o como dice Axel, poner una red de protección al daño que se está generando con este esquema de política y que lamentablemente va restando también la propia capacidad que nosotros tenemos de hacer cosas lindas, porque la verdad a veces lo que a uno le pasa es que justamente uno quisiera hacer muchas más cosas y ya la realidad te va marcando límites muy concretos. Pero la verdad les quiero agradecer por traernos una visión federal del sistema financiero, pero también de cada una de las provincias, de lo que están viendo y bueno, a ustedes por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias. Juan, una palabrita podría ser. Qué lindo sería que nosotros, como le decimos al banco, que nosotros tenemos que cerrar los números del banco, pero con la gente adentro. Eso lo tenemos que tener. ¿Y por qué no humanizar la economía? ¿Por qué no llegar a eso? Es algo utópico, ¿no? Que yo lo planteo. ¿Por qué no también hacerlo eso? Bueno, muchas gracias.